Hola, buena tarde, les habla Naya Hernández de Radio Banda Hits. Hoy nos encontramos con nuestro amigo Josué Hernández, licenciado en Economía, especialista en finanzas. Actualmente se encuentra cursando el doctorado en Ciencias Administrativas. Le vamos a realizar una pequeña entrevista con el tema que nos va a estar apoyando en Radio Banda Hits, que es de migración. Les comento que hoy 4 de octubre se cumplen 91 días del compromiso que hace el licenciado Andrés Manuel López Obrador junto con el gobierno de Estados Unidos de reducir la migración. Bueno, la primera pregunta es: Bachelet, la alta comisionada de la ONU, comenta que hay 35,000 solicitudes de asilo, las cuales fueron rechazadas. ¿Cómo nos afecta esto a los mexicanos? Ok, pues muchas gracias por darme la oportunidad de expresar mi punto de vista. Bueno, primero que nada, tenemos que recordar que el corredor México-Estados Unidos es el corredor migratorio más grande del mundo, ¿sí? Después está el de Rusia-Ucrania y el de Bangladesh-India. ¿Okay? Sin embargo, ha habido un parteaguas en esta migración internacional. Anteriormente pues éramos casi exclusivamente los mexicanos los que transitábamos en este corredor hacia los Estados Unidos, pero de unos años para acá pues ahora lo han utilizado los centroamericanos, algunas regiones del Caribe también, inclusive de otras partes del mundo. Han realizado esta modificación, han utilizado este corredor México-Estados Unidos para tratar de llegar a los Estados Unidos, ¿sí? Bueno, pues debemos recordar que hay factores de acuerdo con la teoría de la migración internacional, hay factores de expulsión, entre los cuales se encuentra la pobreza, las guerras, la falta de oportunidades laborales, ¿sí? Esto es lo que ha movido a que este fenómeno migratorio pues se haya intensificado en los últimos años. Entonces lo podemos resumir como es un problema económico. Inclusive el pionero de la migración, Ramstein, que escribió en 1885 su trabajo, pues sigue estando vigente. La migración se da, según él, su primera ley de migración es que esta migración se da por las asimetrías económicas que existen entre los países. Entonces estamos hablando de Estados Unidos, la potencia más grande del mundo, y estamos hablando de Latinoamérica, donde la mayoría de las economías pues están presentando recesión. Y entonces es obvio esta migración, incluso la podemos ver en los animalitos. Siempre migran de un lugar donde las condiciones se hacen inhóspitas hacia lugares más favorables. Es lo que está pasando con las personas, están buscando mejores oportunidades laborales para ayudar a su familia a subsistir de manera digna. Sí, pero la pregunta fue: estas 35,000 solicitudes rechazadas, ¿en qué nos afecta a los mexicanos? Porque se supone que son 35,000 solicitudes rechazadas de asilo, que son de Honduras, Salvador, Perú, de diferentes partes del mundo. ¿Cómo a los mexicanos nos va a afectar a nosotros? Ok, de acuerdo a las leyes de los Estados Unidos, se pueden extender algunas visas de tipo humanitario. Sin embargo, hay un filtro, hay un número limitado de visas que se pueden otorgar comparado con el número de migrantes o de personas que quieren ingresar a los Estados Unidos. Obviamente la mayor parte de estas personas van a ser rechazadas en su solicitud, ¿sí? En su intento, y obviamente se van a quedar en nuestro país. ¿Cuál es el problema para México? Bueno, que todas estas personas pues son gente que demanda servicios, bienes y servicios. Todas las personas necesitamos
qué comer, qué consumir, qué vestir y dónde hospedarnos, ¿no? Entonces, pues va a haber, obviamente hay un desequilibrio en la economía. Recordemos que todo se basa en un equilibrio entre oferta y demanda. Entonces hay una demanda, se va a incrementar la demanda de estos servicios, pero la oferta no responde de la misma manera. Entonces va a haber un desequilibrio, ¿sí? Y para el gobierno pues esto va a implicar realizar mayores gastos, ¿sí? Principalmente para los gobiernos locales, que deben de atender las necesidades que tengan estas personas migrantes, ¿sí? De hecho, pues actualmente se les atiende, ¿no? Se les da o se les trata de dar comida, ¿sí? De manera asistencial, y se les tiene que dar vestido y alojamiento, ¿no? Y todo esto pues algunas personas lo hacen de manera caritativa, algunos mexicanos, sí, pero también ha entrado al gobierno a hacer este tipo de gastos, utilizando el presupuesto público para la atención de estas necesidades. Entonces pues sí nos afecta, porque ahora el país o los gobernantes, además de tratar de resolver los problemas que normalmente tenemos, tienen uno adicional de atender ahora las necesidades de los hermanos migrantes. ¿Crees que dentro de esta migración, a partir del 7 de junio, donde se hace el compromiso de reducir la migración, haya bajado un 56%? Bueno, según Donald Trump, dio un plazo específico para que se redujera esta migración. Si bien no hay cifras oficiales, yo pienso que o lo que se entiende es que sí se logró reducir en algún porcentaje esta migración, ¿sí? E incluso Donald Trump lo ha tuiteado, que México ha hecho bien la tarea. Aunque recordemos que bueno, aquí hay unas implicaciones, ¿no? Está en primera la soberanía nacional. Cada país pues tiene sus propias normas, ¿no? Y se debe de conducir de acuerdo a sus propias decisiones. Sin embargo, aquí vemos a nuestro país pues subordinado a los intereses económicos, políticos de Estados Unidos. Sin embargo, no puede ser de otra manera, debido a que Donald Trump amenazó con cerrar las aduanas, ¿verdad? E incrementar supuestamente los aranceles también. Lo cual sería un problema, es un escenario muy pesimista para México si se llegara a dar eso, porque el 80% de nuestras exportaciones mexicanas están destinadas a los Estados Unidos. Entonces, que nos cerraran las aduanas y que nos subieran los aranceles implicaría muchos problemas para las empresas, principalmente para las pymes, que las grandes empresas pues han aprendido a diversificar sus mercados, pero las pymes generalmente dependen de un solo mercado. Entonces, si les aumentan los aranceles, si les cierran las puertas al comercio, pues se pueden venir abajo, lo cual implicaría el incremento en el desempleo en nuestro país. Entonces, de alguna manera, pues a nosotros no nos beneficia que nos cierren las puertas comerciales hacia los Estados Unidos. Es cierto que nuestro gobierno desde hace algunos años ha tratado de diversificar el comercio, es decir, que ya no dependamos de los Estados Unidos, sino que veamos hacia otros países, principalmente la Unión Europea. Y últimamente una de las investigaciones que se está realizando en la EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey es precisamente que China está abriendo sus puertas a los países latinoamericanos para el comercio internacional, tratando de absorber o tratando de quitarle mercado a los Estados Unidos. Estamos ante una guerra comercial entre dos potencias mundiales. Con la prioridad que tiene Andrés Manuel López Obrador como gobierno de México en apoyo a los hermanos migrantes, ¿qué piensas sobre ello? Ok, esta política que ha implementado el presidente
para ayudar a los centroamericanos. Obviamente es una política que no es popular, ¿sí? Y hay bastantes quejas por parte de los mexicanos en las redes sociales, ¿sí? En los medios de comunicación, diciendo por qué se tienen esas necesidades, teniendo nosotros en México otras necesidades pues mucho más importantes tal vez, ¿verdad? Sin embargo, pues lo que les explicaba ahorita, esto es un compromiso que se ha adquirido con el gobierno de los Estados Unidos. Se está tendiendo a un acuerdo entre ambos países, y por otro lado, pues es una forma de atender el problema, ¿sí? Yo quiero mencionar que el problema se puede atender de dos formas. Una forma es por el medio represivo, y otra forma es por el medio proactivo, ¿sí? Por el medio represivo, pues es bastante sencillo. Se puede mandar a la Guardia Nacional que inclusive había también ahí discordia, ¿verdad? Porque la Guardia Nacional, pues si genera algún tipo de violencia, pues va a ganar impopularidad ante los mexicanos. Pero se puede cerrar de manera violenta la frontera sur de México para evitar esta migración, ¿sí? Para frenarla de alguna manera. Pero la forma proactiva es generar empleo, porque a eso nos vamos a tratar de resolver un problema. Necesitamos saber cuál es la causa que origina el problema, y ya les mencioné, según las teorías de migración internacional, que el problema es por la falta de oportunidades. Entonces, con esto que nos acabas de decir, ¿tú estás de acuerdo como mexicano sobre los 40,000 empleos que el presidente de México ha generado, sobre todo en El Salvador y Honduras, con los programas Sembrando Vidas y Jóvenes Construyendo el Futuro? Ok, no podemos ser tajantes en la respuesta de estar a favor o en contra, porque recordemos que el mundo actual ya se encuentra altamente globalizado. Estamos en un proceso de globalización donde los problemas de una nación, de un estado-nación, no se pueden separar de tajo. En una economía globalizada, los países son interdependientes. ¿Qué quiere decir? Que vamos a depender de las decisiones que tomen otros países. Entonces, este fenómeno pues no es entre dos países, es un fenómeno regional. Estamos hablando de América Latina, inclusive de más, porque te recuerdo que entre esos migrantes inclusive hay personas africanas, ¿verdad? De acuerdo a estos 40,000 empleos que el licenciado López Obrador, presidente de México, ha generado sobre todo en El Salvador y Honduras, y que dentro de México no esté generando una política que incremente el empleo, porque de acuerdo a las últimas cifras del INEGI, tenemos un incremento de desempleo del 3.6%. Comento nuevamente que el problema es global. Sí, ¿de dónde surge todo este problema de la falta de oportunidades laborales y que se traduce en mayor pobreza? Bueno, a nivel global, la región de América Latina ha perdido competitividad. Esa sería la raíz del problema. Sí, los países latinoamericanos se han quedado atrás en esta carrera de la competitividad. ¿Qué es lo que genera riqueza para un país? Una respuesta breve es: la riqueza es generada por las empresas. Lo que nosotros necesitamos es que haya más empresas en el país, que sería una forma de abatir la pobreza. Si una persona tiene un empleo, con ese ingreso que él tenga, él puede combatir su situación de pobreza. Entonces, lo que debemos de traer a México y a los países centroamericanos es más empresas. Pero empresas que paguen bien, supongo, porque de nada sirve que haya una empresa que te va a dar un sueldo que no cubra las necesidades de un mexicano. Exactamente, y por eso es importante la competitividad.
Sí, porque esas empresas a las que tú dices que dan buenos salarios, que dan buenas prestaciones, pues escogen las mejores condiciones para operar. Ajá. Entonces, si revisamos el índice de competitividad del Foro Económico Mundial, históricamente, vamos a encontrar que los países asiáticos se han vuelto más competitivos, están en los primeros lugares. Entonces, todas las inversiones a nivel internacional pues están migrando hacia esa región del mundo, lo que implica que no están haciendo inversiones en las regiones donde hay un bajo nivel de competitividad, y en ese sentido América tiene ese problema. América Latina, los países africanos tienen un índice de competitividad muy bajo. Inclusive para México es un fracaso, porque México oscila entre la 11ª y la 13ª economía más grande del mundo. Sin embargo, su índice de competitividad está arriba del 50, de la posición 50. Entonces vemos que no hay una coherencia entre el tamaño de nuestra economía mexicana contra la competitividad que tenemos. De hecho, el mercado mexicano a nivel mundial es reconocido y está en este reporte de competitividad, ¿sí? Por eso México se ha salvado, digamos, de alguna manera, ha mantenido todavía sus inversiones, pero ha sido porque tiene un buen mercado interno. Además, aprovechando los tratados de libre comercio que México ha firmado con más de 20 países, pues también sirve para que a partir de México se exporten esas mercancías hacia otros países. En ese sentido, México está muy bien en el mercado interno, pero su competitividad ha disminuido mucho, y eso es lo que buscan las grandes empresas. Si nosotros queremos tener buenos empleos, necesitamos ser más competitivos, y esa es la tarea pendiente para América Latina, lo cual está relacionado. La competitividad viene relacionada con el nivel educativo. También eso lo vemos. Los países asiáticos desde hace más de 40 años se han ocupado por mejorar sus niveles educativos para alcanzar los estándares mundiales. Si vemos los ingresos a las mejores universidades del mundo que están ubicadas en Estados Unidos, la mayor parte de los ingresos vienen de esa región. Entonces, y de América Latina hay muy poco. Entonces también está relacionado con nuestra baja calidad en educación. Entonces, para resolver este problema tenemos que irnos a las causas, y las causas es esa: hay que trabajar en aumentar el nivel educativo en México, que también está muy bajo de acuerdo a los estándares internacionales. Según la medición que hace la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, pues somos el penúltimo lugar en esta organización, ¿sí? Inclusive sobrepasados en algunos rubros por países como Chile, ¿no? En el ámbito de investigación también, Brasil está mejor que nosotros, ¿sí? Cuando México tradicionalmente era líder de las economías latinoamericanas, ¿no? Nos estamos quedando atrás. Entonces, si no hacemos algo por mejorar esos indicadores, pues la situación económica no va a cambiar. Bueno, eso sería todo por hoy, amigos de Radio Bondo Kids. Les mandamos un saludo y se despide de nosotros nuestro compañero Josué Hernández. Muchas gracias por la oportunidad que me dan de expresar nuestras ideas. Podemos disentir con el auditorio, pero recordemos que, de acuerdo a la filosofía, el disentir es un mecanismo para generar mayor conocimiento. Entonces, muchas gracias a la transmisión de Radio Bondo Kids, que nos permite llevar nuestras ideas al público. Saludos.